Michael Robinson nació y se crió en un pequeño pueblo del norte de Ohio. Su padre, un granjero próspero, se enorgullecía de haber construido su fortuna con sus propias manos. Hace muchos años, Donald Robinson compró un terreno baldío con sus últimos ahorros y lo cercó con una valla de madera, mientras los vecinos se burlaban. En ese entonces, el hombre determinado ya tenía 3 hijos, siendo Michael el más joven. Nadie habría creído que, en pocos años, Donald Robinson lograría convertir ese mísero pedazo de tierra en una granja próspera que ofrecería empleo a cientos de lugareños. Fue el trabajo arduo, diligente y la fe inquebrantable en sí mismo lo que ayudó al granjero a alcanzar el éxito. Así, la familia Robinson logró un éxito que antes solo podían soñar. Con el tiempo, la granja de Donald se convirtió en una de las principales proveedoras de productos agrícolas, no solo en Ohio, sino también más allá de sus fronteras. Para sorpresa de muchos, el dinero no corrompió al exitoso granjero, y su corazón permaneció bondadoso y esperanzado. Más que nada en el mundo, Donald Robinson amaba a sus hijos, Trevor, Frank y Michael, y, claro, el granjero intentaba tratar a sus hijos de manera igual. Sin embargo, resultó que el más joven terminó siendo el favorito del padre. Los hermanos mayores molestaban a Michael, llamándolo débil y niño de papá. Probablemente, no les gustaba su hermano menor porque creían que pasaba demasiado tiempo con el padre, quien tenía largas conversaciones con él y le explicaba todos los detalles sobre la gestión de la granja. Cuando Michael creció, fue a la universidad, mientras sus hermanos mayores disfrutaban de una vida lujosa, derrochando el dinero de sus padres. Frank y Trevor nunca pensaron que algún día tendrían que reemplazar al padre y asumir los negocios de la granja. Sin embargo, cuando Charlotte Robinson enfermó, el anciano granjero se dio cuenta de que había llegado el momento de hacer su testamento. El principal objetivo del señor Robinson era asegurar una buena vida para sus hijos, garantizando que nunca enfrentaran los problemas que él tuvo en su juventud. Por eso, la pareja de ancianos invitó a un abogado a su casa para ayudarles a redactar el testamento. El hijo mayor, Trevor, heredaría la granja, que incluía miles de cabezas de ganado, aves y hectáreas de tierra para futuros cultivos. El hijo del medio recibiría cientos de acres de campos ya cultivados, equipos agrícolas, la casa de sus padres y una pequeña gasolinera a la entrada del pueblo. El abogado, documentando cuidadosamente los deseos de la pareja, asintió aprobatoriamente, entendiendo que la propiedad legada a los hijos mayores estaba dividida de manera justa, con igual valor y sin infringir sus derechos. Cuando el abogado se enteró de lo que Donald Robinson había dejado a su hijo menor, se quedó sorprendido al principio. El abogado pensó que había entendido mal, pero el anciano granjero repitió, disipando las dudas del abogado. Y para mi querido hijo menor, dejó un coche que compré en un mercado de pulgas el día que conocí a su madre. Michael es un excelente mecánico y siente el motor con el corazón. Estoy seguro de que mi hijo podrá arreglar mi Chevrolet y restaurarlo a su estado original, dijo Donald Robinson. Articulando cada palabra claramente, el abogado, confundido, preguntó, «Señor, con todo respeto, ¿realmente está dejando solo un coche usado a su hijo menor?» Al escuchar esto, el anciano granjero se rió y respondió, «Sí, mi decisión es final e irrevocable, y no tengo intención de discutirla de nuevo». El abogado sorprendido esperaba que el señor Robinson soltara una carcajada, diciendo que todo lo que acababa de decir era solo una broma. Pero cuando el granjero y su esposa firmaron el documento oficial, el abogado se dio cuenta de que todo era cierto. Entendiendo que no tenía derecho a juzgar las acciones de sus clientes, Stephen Taylor guardó los documentos en una carpeta y se despidió educadamente. Claro, en todos sus años de trabajo, ya había visto su cuota de solicitudes extrañas de clientes, pero no podía entender lo que Donald Robinson estaba haciendo. ¿Cómo es posible dejar a los 2 hermanos mayores ricos y al menor pobre?, pensó el señor Taylor con resentimiento, camino a su bufete de abogados. Pasaron 3 años, durante los cuales la pareja Robinson falleció, uno tras otro. Antes de su muerte, el jefe de la familia logró despedirse de sus hijos, que siempre fueron todo su mundo. Lamentablemente, Frank y Trevor no estaban particularmente tristes por el fallecimiento de su padre, ya que habían estado esperando durante varios meses para convertirse en los legítimos propietarios de su imperio. Solo Michael tuvo dificultades para lidiar con la muerte de su padre, ya que siempre habían estado muy unidos. Además,
Para poder cuidar a su padre enfermo, el joven abandonó la universidad, donde le faltaba solo un año para graduarse. Pero, cuando el abogado de la familia visitó la casa de los Robinson después de la muerte del padre y leyó el testamento, Michael se sintió inquieto. ¿Cómo es posible? Trevor y Frank se quedaron con todo y yo, solo con un viejo Chevrolet que ha estado acumulando polvo en el garaje durante años, pensó Michael, sintiéndose herido. El joven casi lloró al ver la cara alegre de sus hermanos mayores, que habían recibido cosas tan valiosas de sus padres fallecidos. Entonces, Michael, ¿estás listo para dejar la granja en tu viejo cacharro o quizás debas llamar a una grúa?, preguntó Frank, burlonamente. Michael miró a su hermano, bajó la cabeza y se dirigió al garaje, donde estaba el Chevrolet heredado. Detrás de él, escuchaba las risas burlonas de Trevor y Frank, que decidieron hacer una gran fiesta para celebrar la obtención de su herencia. Claro, el viejo coche no funcionaba. Además, Frank dejó muy claro a su hermano menor que su presencia en la casa ya era extremadamente indeseable. Michael no tuvo otra opción que recoger sus cosas e irse a un motel, para no tener que pasar la noche a la intemperie. Pero, al dejar la granja, se encontró con el abogado de la familia, quien lo esperaba en la salida hacia la carretera. Lo siento, Michael, realmente no pude hacer nada. Fue la voluntad de tu padre. Pero el señor Robinson no te dejó solo el viejo coche, dijo Stephen Taylor, con culpa en su voz. ¿Qué? ¿Otro cacharro sobre ruedas, o mi padre me dejó algo aún más problemático?, preguntó Michael con sarcasmo. No, es dinero, Michael. $50,000 para arreglar el coche, explicó el abogado, entregándole al joven un sobre sellado. Asintiendo con la cabeza, Michael tomó el dinero y lo guardó en su bolsillo. Fue solo en el motel que se dio cuenta de que, además del dinero, el sobre también contenía una nota con instrucciones adicionales, escritas a mano por su padre. Al ver la caligrafía familiar, Michael sintió una profunda sensación de paz interior y comenzó a leer la carta inmediatamente. En ella, Donald Robinson sugería que su hijo arreglara el viejo Chevrolet con el dinero que le había dejado. Luego, instruyó a Michael a ir a la feria de coches en Detroit, donde podría vender el coche. La nota también mencionaba que, si Michael no estaba satisfecho con el precio ofrecido en la feria, su padre recomendaba ir a Nueva York para la subasta anual de coches. Parece que Trevor y Frank tenían razón después de todo. A su avanzada edad, mi padre parece haber perdido el contacto con la realidad. ¿Quién loco compraría este cacharro?, pensó Michael amargamente. Varios días pasaron y, a pesar de estar herido por lo que su difunto padre había hecho, Michael aún decidió cumplir su último deseo. Para ello, el joven se quedó en el garaje del padre desde el amanecer hasta el anochecer, desmontando el motor del Chevrolet. Frank y Taylor se burlaban del hermano menor todo el tiempo mientras trabajaba en el coche. «Saca esa lata vieja oxidada de aquí y olvídalo», dijo Trevor, quien desde niño despreciaba cualquier tipo de tecnología y mecánica. Pero Michael no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Cubierto de aceite de motor y grasa de la cabeza a los pies, continuó trabajando en el Chevrolet, reemplazando las piezas viejas por nuevas. Solo después de un mes de trabajo duro y exhaustivo, Michael finalmente logró arrancar el coche. Exhalar una nube de humo negro del tubo de escape, el Chevrolet dio un brinco y luego comenzó a moverse lentamente hacia adelante. Sentado al volante del raro carro, Michael sintió alegría por haber conseguido reanimarlo, aunque fuera considerado un trasto inútil. Ahora, el joven necesitaba ir a Detroit, a la feria de coches. Desafortunadamente, ninguno de los posibles compradores ofreció más de $2,000 por el Chevrolet. Oh, no, gasté casi 10 veces esa cantidad solo para arreglarlo. Será mejor que vaya a Nueva York, como mi padre me aconsejó en su testamento, pensó Michael, apretando los puños. Naturalmente, mientras conducía hacia la subasta anual de coches, el joven Michael temía ser ridiculizado por traer un Chevrolet de la primera era de Indochina. Pero, al llegar a Nueva York, su coche inmediatamente atrajo la atención de coleccionistas adinerados. Durante el viaje a la subasta, Michael ya había recibido ofertas para vender su Chevrolet por alrededor de $1 millón. Fue una sorpresa enorme cuando, al final de la subasta, el precio final se estableció en $5 millones.
Fue entonces cuando Michael entendió la intención de su padre. Le había dejado una herencia increíble, pero de una manera bastante inusual. Donald Robinson sabía que sus hijos mayores estaban acostumbrados a un estilo de vida rico y no podrían revitalizar el Chevrolet. Así, fue Michael quien recibió ese regalo, que, bien cuidado, era capaz de hacer a su dueño un verdadero millonario. El joven usó el dinero obtenido de la venta del Chevrolet para iniciar su propio negocio, un sueño que había acariciado durante varios años. Mientras tanto, Frank y Taylor no podían entender cómo su hermano menor, antes un estudiante desertor y sin dinero, se había convertido en millonario. Observando a sus hermanos, Michael comprendió que, tarde o temprano, se arruinarían y perderían toda la fortuna dejada por su padre. 3 años más tarde, el hijo menor de Donald y Charlotte Robinson se casó y continuó la dinastía de sus padres, que hicieron todo lo posible para proporcionar a sus hijos todo lo más importante en la vida: